Un documental que se llama 1982, La Gesta. Ese documental es del 2022. Vemos un tramo. Todos sabíamos lo que podía ocurrir. Todos fueron voluntarios, ninguno fue obligado. Yo siempre pensé que iba a haber guerra. Estábamos dispuestos a entregar todo. El miedo a la muerte era una realidad. No sabíamos qué iba a suceder. A las 4 de la mañana sonó la primera bomba sobre el aeropuerto. Y ahí tomamos conciencia de que estamos en guerra. De ahí bajé corriendo hasta el puesto de comunicaciones, hablé con el general Parada y le digo, necesito apoyo de pájaros ya. Corto las comunicaciones, procedo a defender el lugar. El desembarco se produce a eso de las 2 de la mañana. Toma y cambio de posición, llegó a los pozos de Zorro que tenía Pelufo, con el enemigo ahí. Y realmente esa imagen no se me va olvidando. Subestimaron la capacidad de los argentinos, creyeron que todo iba a ser un tiroteo sin más, iban a rendir y se terminaba todo. Porque no fuimos chicos de la guerra, fuimos soldados jóvenes que fuimos a dar todo. A mí me ofende cuando me dicen chicos de la guerra. Y yo creo que ellos habían reaccionado porque alguien había osado mancillar el orgullo inglés. Yo sabía que las derrotas estaban escritas en páginas de gloria para las naciones. Los verdaderos héroes están en Malvinas y en el mar. Yo pongo de manifiesto lo que hicieron las Fuerzas Armadas. Algo increíble. Cuando esto es una necesidad que nos pide la patria. Esta es una causa que realmente une el espíritu de los argentinos. Cuando todo el mundo pelea por intereses, nosotros peleamos por amor. Bueno, usted vio una de las caras, es la de Pedro Luis Galassi, el segundo comandante de Lara, General Belgrano, al momento del hundimiento, y está acá con nosotros. Le agradezco infinitamente que haya venido. Por favor. Muchas gracias por la invitación. Un gusto muy grande para mí, usted es uno de los tantos héroes. No, yo soy un héroe. Héroes son los que están en el fondo del mar. Yo tuve, digamos, la suerte de estar en un destino, que el destino me llevó a estar a bordo del buque. No lo pedimos, sino que el destino nos llevó. Otros quedaron en tierra, no fueron. Y después tuve suerte en que poder estar en el puesto que estuve, actuar como tuve que actuar, y poder salir airoso de esta situación tan complicada que tuvimos que vivir. Y bueno, realmente el destino me llevó ahí, me llevó a hacer todas estas cosas y afortunadamente pude estar vivo, no olvidar jamás a nuestros hombres, que no se los olviden, hacer a través de la asociación que yo soy presidente más o menos unos 36 monumentos que hemos hecho, totalmente con nosotros, nunca afectarnos con la política, en fin, ha pasado ya un tiempo, hemos cumplido una etapa en la cual a nuestros hombres no los hemos abandonado jamás. ¿Cómo recuerda ese día, hace 42 años? El día ese es contarnos una cosa, haber estado es otra cosa. Ese día empezó el día anterior, la noche anterior, porque hay que aclarar una cosa como son las órdenes en la guerra. En la parte naval, el que comandaba todos los movimientos era el comandante de operaciones navales que estaba en tierra, en Puerto Belgrano. Cuando este comandante, con un almirante, decidía una operación en el mar, se lo ordenaba al comandante de la flota de mar que tenía a su disposición todos los buques que estaban en el agua. Y a través de él, entonces, cumplía la orden que le había dado de tierra el Comando de Operaciones Navales y nos daba las órdenes a nosotros. ¿Y qué orden tenían ustedes ese 2 de mayo? El 2 de mayo teníamos la orden de atacar a la fuerza enemiga, evitando la cercanía con buques con misiles. Ese 2 de mayo, ese 1 de mayo, el comandante
antes de cenar comunica a la plana mayor, porque en el buque la parte operativa la lleva el comandante, junto con él y un Estado Mayor serían 3 jefes. El resto podía estar navegando en el Pacífico o en el Atlántico, no sabían por dónde estaba, en el agua. Cuando se ordena atacar, lo que hicimos fue reunir a los comandantes, los 2 destructores que estaban con nosotros. En el helicóptero lo trasladamos hasta el crucero y esa es la reunión para ver qué hacíamos. Para ir a atacar al enemigo no solamente se pone segundo y se va y se ataca, sino que hacer una serie de ajustes. ¿Quién va a estar con el radar? ¿Quién con las medidas electrónicas? ¿Qué rumbo sacamos? ¿Cómo va a ser la posición? Un montón de cosas. En ese momento, entonces, había que estar en el mar diciendo qué vamos a hacer. Y en ese momento, yo también estaba en la reunión y dije, bueno, si a un buque lo tocan, uno me parece que es una cosa simple, pero ustedes imaginan el mar decidiendo con nuestro comandante la vida de 1.100 hombres, no, hay que estar. Bueno, entonces... 1.100 hombres tenía el ARA. Nosotros, el crucero. El Belgrano. El Belgrano. ¿Y murieron 300? 23 hombres. 323. 23, prácticamente la mitad de los hombres que murieron en Malvinas. ¿Podemos derribar o confirmar 2 mitos? En el relato de estos 42 años siempre se dijo que el ARA General Belgrano estaba en la zona de exclusión y que por eso es un crimen de guerra haberlo atacado. ¿Me puede explicar esas 2 cosas? La zona de exclusión... Es un poquito largo. Es lo mismo que el mito de los chicos de la guerra. Pusieron chicos de la guerra y los chicos de la guerra. Porque, como yo digo, están los punteros de antes, que son los parecidos a los punteros de ahora, que van a algo y atacan porque van al lucro de ellos. Que es lo peor que me puede ocurrir a mí, ver que después de la guerra muchos actuaron por el lucro propio. Y en esto mucho tienen que ver los abogados, como siempre. Y aquellos que los abogados toman como gente que ha estado. Y normalmente de los 770 hombres que de crucero actuaron, ninguno estuvo nunca con esta parte. Tuvimos varios juicios. Primer juicio contra Inglaterra. Segundo juicio contra la Armada. Segundo juicio contra el buque. Y cuando los punteros trabajan en eso, se crea la atmósfera del juicio del crimen de guerra y no saben lo que es el crimen de guerra. ¿Hubo o no crimen de guerra? Yo digo que no hubo. No hubo. Y no solamente yo, porque fue el comandante el primero que lo dijo, apenas tomamos puerto y fue la primera reunión. Después el comandante muere lamentablemente y yo sigo con todo este proceso. Claro. Porque hay varios puntos que analizar crimen de guerra que no se entienden porque no se entiende lo que es una guerra en el mar. No se entiende que es todo móvil, no es un gráfico geométrico y que se hace el gráfico y es estático. O sea, no había zona de exclusión. A ver, la zona de exclusión es algo que no tiene sentido. Okay. Es como decir, es un ring que se arma en el mar. En ese ring, si entra un buque argentino, lo van a atacar los ingleses. Pero hay varios conceptos que están en contra de esto. Por ejemplo, el alcance de las armas. Un avión que se acerca a un buque que está dentro de la zona de exclusión, por ejemplo, inglés, le va a tirar con lo que tenga de fuera de la zona de exclusión. Y va a ir con un misil que son 40 kilómetros. ¿Qué hace? No le tira porque está dentro de la zona de exclusión. El inglés no le tira al avión porque sabe que lo va a atacar. El que lanza primero a mayor distancia es el que vence. Bueno, eso se tiene que comprender un poquito. Entonces, ¿pero cómo en la zona de exclusión qué es entonces? Se confunde la zona de exclusión con las zonas que se hace bloqueo, que son 2 cosas totalmente distintas. El bloqueo es cuando yo no quiero que pase un buque, no hay una guerra, entonces se obliga. Por ejemplo, se hizo mucho en Cuba, cuando los rusos querían poner los misiles en Cuba. Participó Norteamérica, Brasil, Argentina con buques para bloquear que no pase un buque por ahí. Si lo pasan, lo atacan.
ahí sí. Pero la zona de exclusión... En la guerra no hay. No hay zona de exclusión. Más, ahora la comunicación, ¿cómo fue? Vamos a suponer. El comandante de operaciones en tierra le avisa al comandante de la flota, ataque a la flota enemiga. El comandante de la flota tiene X buques, los distribuye de tal forma de cumplir la orden. Muy bien. A nosotros nos dice atacar a la flota enemiga. La zona de emoción vamos a ver que está a la izquierda un poco, por decir algo, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a la dirección a atacar al enemigo, que es zona de exclusión. No puede ser que yo voy para acá y atacaron o no atacaron. No, porque estamos fuera de zona de exclusión. Entonces hay que comprender un poquito, explicar un poco para decir, señor, termine con la zona de exclusión. ¿Y por qué cree usted que se crearon esos dos relatos? ¿Esos qué? Esos dos relatos. ¿Por qué cree que se dieron? Bueno, anteriormente se lo dije. Porque acá dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos ganar? Yo he estado con gente que les expliqué, he luchado con ellos. Me acuerdo el primer viaje que hicimos a visitar la zona de hundimiento con el presidente Menem, y yo les expliqué cómo nos fue. Cuando llegamos a tierra, había una gran exposición con periodistas extranjeros. Estos muchachitos estaban en la primera fila, que además utilizan la familia, las engañan y se acompañan con las familias. Hoy, la familia Suárez, que perdió un hijo, me está escuchando. Ellos estaban con eso, se dieron cuenta que eran farsantes y no les dieron, se juntaron, entonces se adhirieron a mí. Porque ellos sembraron las zonas de exclusión para decir que la guerra los tiraron fuera de la exclusión. Pero la guerra no existe. Para un buque de guerra, apenas sale del puerto, adopta una posición que se llama crucero de guerra. ¿Para qué? Porque todos tienen su puesto de combate. Pero sí, solo ir crucero de guerra es que hay una parte del buque que está en crucero de guerra. ¿Qué es? Para sacrificar a la gente que tiene que ser guardia, estar ahí la noche. No, es para atacar al enemigo. No, es porque si nos sorprende atacamos, porque está en guerra permanentemente a partir que sale en el muelle. Pedro, cuénteme una cosa. Esta foto, no había celulares, no había esto. No. ¿Cómo se toma esta foto, que es icónica? Lamentablemente la foto esta la toma un marino que era de marina mercante, se incorpora a la marina de guerra y desde la balsa saca esta foto. Y sacó otras fotos más. Cuando llegamos a puerto, después de la guerra, cuando llegamos a Ushuaia, me entrega este rollo. Yo se lo entrego al comandante. Lamentablemente después estas fotos salieron muy rápidamente en revistas norteamericanas. O sea, ¿la vendieron? ¿Vendieron la foto? Se vendieron fotos. Ese tema terminó con la penalidad que correspondía al responsable. Esta guerra sacó esta foto un marino muy bueno que murió después. Y bueno, esta es la foto del crucero. ¿Murió después o muere ahí en la balsa? No, muere después. Ah, después. No, después. ¿Cuántos murieron en la balsa? En la balsa calculamos la balsa murieron, no les puedo decir los números, pero están entre 20 y 25 personas que las llevamos en las balsas. O sea, estaban heridos, los sacaron del barco heridos y los mueren pusimos en las balsas y mueren en las balsas. Yo llevaba un hombre muy herido que supervivió en las balsas. Justamente por suerte llevaba un médico que le daba morfina, etcétera, etcétera. Cuando salió del buque, murió. Y es una cosa, yo lo pongo, porque los chicos de la guerra. Y yo en esta balsa muere un muchacho. Muere un muchacho y lo llevamos. Cuando habíamos tocado Ushuaia, antes de todo esto, para hacer combustible, yo autoricé a la gente a hacer cartas para los familiares. Una de esas cartas la escribió un muchacho, se la mandó a los padres, y es unos tantos que traíamos muertos en las balsas. Al leer con el comandante, fuimos revisando los familiares que estaban velando a los hijos, nos dimos cuenta que decía esa carta. Y esa carta es la muchacho, es un hombre de 18 años que ya tenía la conciencia de cómo se defiende a la patria. Eso es importantísimo para la juventud. No importa la edad que se tenga, importa la formación. Este muchacho decía, papá y mamá, cuídense mucho, yo me iba a defender a la patria.
eso es increíble, eso habría que verlo siempre, decir a la juventud nuestra, que a la patria hay que quererla, pero a la edad que se tenga, cuando ya es un ciudadano. A usted se le llenan los ojos de lágrimas. Sí, yo me emociono, siempre me emociono. Cuando doy conferencias también llega un punto que me emociono. Entonces, bueno, y terminando con esta, es una parte muy importante que hay que contar también. Claro, yo me paso un poco de revoluciones, porque es un tema que hay que saber. Cuando el comandante reúne a los oficiales en la Cámara de Oficiales, que era el primero a la noche, el comandante dice, señores, vamos a atacar al enemigo. Todos sabíamos que la capacidad de fuerzas y debilidad, nuestro buque tenía 45 años. Tenía una buena artillería a 18 kilómetros. Pero antes de que llegáramos a 18 kilómetros había que llegar. Sabíamos que nos podía tocar. El comandante dice, ¿alguna duda? Nadie responde. Pero cuando el comandante se va a su camarote, me dice, vas a decir al comandante que lo vamos a seguir cualquiera sea la decisión que tome. Eso vale muchísimo. Eso es amor a la patria, amor a la obligación que se tiene como en el grado militar, con toda la capacitación militar que hemos tenido en nuestra carrera. Llega ese momento y esa capacitación la empleamos. No había ninguna duda, había que seguir, hay que cumplir la orden, cueste lo que cueste. Esa noche el comandante no lo fui a ver más, lo dejé en su camarote. Y él escribe en el libro que escribió después con puño y letra de él, dije, cuando me vino a llegar el comandante me di cuenta de la dotación que yo tenía. Pedro, le agradezco infinitamente haber venido. No, por favor. Un gusto. El gusto es mío. Gracias por haber venido y haberme contado esta historia. Así que el tema de crimen de guerra no existió jamás. ¿Qué pasaba? En la guerra hay que liquidar al enemigo. ¿Qué decíamos? Nosotros nos íbamos a atacar al enemigo, cuando entramos a la excursión nos desviamos por lo que no lo podíamos atacar. Es una mentira, no se entiende la guerra en el mar. Por eso esto es una blasfemia total. Igual que el tema de crimen de guerra, bueno, se une mucho la zona de exclusión con crimen de guerra. No tiene sentido las dos cosas. Pero para comprender esto hay que saber bien cómo se mueve un buque en la guerra. No es una cosa estática, se mueve. Y así me dice, no, pero dieron vuelta. Sí, posiblemente el enemigo no sabía para qué nos lograron caer otra vez de vuelta. Quizás era para hacer alguna maniobra extraña, pero igual nos atacaron. Porque al buque había que aniquilarlo. Si nosotros, que llevamos, cuando pasamos a la zona más complicada, que yo desde las 5 de la mañana había ordenado ataque, cada uno estaba en su puesto, pasamos luego a crucero de guerra nuevamente, siempre. Y si lo encontramos un buque inglés, si podíamos lo hundíamos. Lo hundían. Fuera es zona de exclusión. Totalmente. Por eso esto es una blasfemia impulsado por gente que ha querido ganar plata con todo esto. Es lo peor que pudo ocurrir después de la guerra. Ver cómo gente utilizaba esto para utilizarlo para sus beneficios personales. Le agradezco infinitamente haber venido. Por favor, le agradezco a Gracias. usted. Me ha dado esta oportunidad para explicar someramente la blasfemia que son estas dos cosas. Le agradezco. Muy bien. Ingresar en simons.com.ar, encontrar la mejor promo para este